Hoy, doña Azucena, es el 21 de marzo del año 2001, primer día de otoño, eh, y bueno, tengo el placer de, por primera vez, de hablar con usted con una cámara adelante, porque hemos conversado muchas noches de la historia de este lugar y de su historia, y bueno, hoy tengo el privilegio de que usted nos cuente un poco cómo fue que usted llegó acá a Cruz de Caña, a esta zona, cómo fue su experiencia. Sí, yo vine acá circunstancialmente porque me atraía este lugar, porque mis antepasados nacieron acá, mis abuelos, mi madre, y en esta zona tengo muchísimos parientes. Y es un lugar que tiene pero muchísima historia. Y acá el amigo me pide que le cuente lo que yo más o menos sé, por conversación de los mayores y por experimenté este lugar. Les voy a contar el nombre de Cruz de Caña, el origen. El origen del nombre de Cruz de Caña se produjo así. En el año 1840 hasta 1920, pongámosle, en esta zona pasaban grandes tropas de mulas que se llevaban al Alto Perú, cuando se explotaban las famosas minas de plata del Alto Perú. Y el único transporte que había era sangre, o sea, las mulas. Por eso se necesitaban miles y miles de mulas. Y la gente del lugar y del norte de la provincia de Córdoba compraban muchas tropas de mulas, las hacían llegar a San Juan o algunos pasaban hasta el Alto Perú, que las vendían bien. Era un negocio de aquel tiempo y bastante importante. Bueno, quiero ahora les voy a decir de Cruz de Caña el origen del nombre. Acá era un lugar desértico y solamente había una posta muy conocida por los troperos, porque allí paraban a descansar los hombres y las bestias, las mulas. Alquilaban corrales y estaban 2 o 3 días lo suficiente de descansar los animales y la gente. Y en esa posta encontraban comida, bebida y descanso para las mulas. Y en las noches hacían los fogones criollos, los asados al lado del fogón, guitarreadas y conversaciones de la época. Se distraían mientras esperaban el momento de partir. Bueno, una de esas noches, después de tomar bastante bebida, vino, chicha que había en ese tiempo, y con sus buenos asados, se produce un duelo criollo. Se enoja un peón de una tropa con el peón de otra tropa. Entonces, como se usaba de hacer estos duelos criollos, yo me imagino que sería como una riña de gallos, siempre lo digo, y la pelea se armaba a cuchillo, por supuesto, hasta que caía uno de los contrincantes y quedaba triunfante el que quedaba vivo. Bueno, después de este doloroso trance, bueno, pensaron, ¿y ahora qué hacemos con el muerto? Entonces, al otro día fueron al pie de una de las sierras que circundan este lugar y cavaron una fosa y dijeron, acá le vamos a sepultar a este hombre. Y fueron todos acompañándolos como buenos gauchos, criollos que eran, todos en silencio, depositan el muerto en su fosa y lo tapan, y después para identificar el lugar le ponen una cruz de caña, que había un cañaveral por allí, lo más a mano que tenía, arman esa cruz para identificar la fosa y, y quedan, lo saludan y se dispersan. Con el tiempo
vecinos del lugar, pero estos vecinos eran de muchos kilómetros, 10, 2, pasaban por este lugar para llegar hasta la higuera a comprar provisiones, porque acá no había ningún negocio cercano. Entonces después hablaban entre ellos y decían, vamos por el camino de la Cruz de Caña. Y ese fue el origen de por qué se llama actualmente Cruz de Caña, porque esa cruz estuvo pero muchísimos años y era el que identificaba el camino, un camino de herradura que había en ese tiempo. Pena, bueno, los conocedores del tema saben de que todo el noroeste cordobés ha sido un asentamiento de indios comechingones. Y particularmente en la zona de Cruz de Caña, según lo que yo he podido investigar, existen un montón de muestras de que han dejado los indios a través de su historia, como restos fósiles, restos de alfarería, morteros en los ríos. O sea, indudablemente esto ha sido un enorme asentamiento comechingón. Quiero que usted nos cuente un poco qué puede recoger de la información de los lugareños y de su propia experiencia sobre este tema. Sí, aquí, como usted dice, fue un gran asentamiento de aborígenes. Los demuestran todos los restos que se han encontrado. Por ejemplo, toda la costa del río San Guillermo está lleno de morteros, pedazos de alfarería, y mucho. Hasta el centro de Cruz de Caña, del río al centro de Cruz de Caña, hay muchas demostraciones. Así que uno piensa que acá vivieron muchísimos, se encuentran cementerios indígenas y quedó mucha historia. Lo que hacían, que comían acá, había muchos algarrobos, así que para ellos era una comida principalísima, la algarroba, que la juntaban y la guardaban en pirguas, que después les servía para hacer distintas comidas y bebidas. Así que cuidaban los árboles. Y acá hay una variedad enorme de árboles frutales en el campo. Y es un lugar que tiene pero muchísima historia. Después de la llegada de los conquistadores ya se dispersaron. Había dos tribus vecinas, los comechingones y los anavirones, y en pequeñas guerrillas que se armaban a la costa del río, unos se replegaron al oeste, los comechingones, y los anavirones se fueron más al norte de Córdoba, pero todos nos dejaron vestigios de lo que hicieron en este lugar. Se encuentran puntas de flecha, los morteros, manas de mortero, pedazos de alfarería y armas, digamos, todas de piedra. Se han encontrado, pero muchísimas cosas. Y aún se sigue investigando y mirando. La gente de antes no le daba ninguna importancia a esto, pero después con el tiempo ya hay gente interesada que viene a buscar. Y ahora Cruz de Caña, ya pasando los años, que quedaron pocos indios, algunos conocí yo, instalaron una compañía inglesa, una molienda de piedra donde sacaban el oro. Fue importantísima las vetas de oro que encontraron acá, y hay vestigios del molino donde se molían la piedra y sacaban el oro. También he comprobado por libros, diarios, que acá se sacaron de 1 tonelada de piedra 250 gramos de oro, que eso demuestra la importancia que tuvo. Pero pasó que en esa época no había las bombas que actualmente hay, que se podían desagotar
los socavones que había, así que con el tiempo y circunstancias también de las empresas que no pudieron sacar más, pero el oro está. Me estaba comentando sobre la explotación aurífera de la zona de Cruz de Caña y me estaba comentando que los geólogos le habían comentado qué cosa. Sí, que el oro está acá, no se explotó. Ojalá que algún día nuevamente puedan sacar esos valores. Aquí, frente a mi casa, casi están los restos del molino donde se molía la piedra para la extracción del oro. Ese molino marchaba a fuerza hidráulica. Había unas grandes piedras de granito que molían la cantidad de piedras que se traía. Y más o menos quedan como 3 kilómetros del molino que está a la costa del río hasta donde estaban las principales socavones de donde se sacaba el oro, y aparentemente se traía por cable carril, porque había dos grandes pilares cerca de allí, seguramente que allí pasaba el cable. Después la casa donde el establecimiento, donde estaban los principales obreros, allí que eran extranjeros, eran polacos, búlgaros, la gente experta en piedra que habían traído los ingleses para explotar esas minas. Bueno, se encontraron muchísimos años después gran cantidad de cables de acero de distintas medidas, rollos enormes. Y eso quiere decir que trabajaban con el cable carril de la mina, que quedaría unos 3 kilómetros hasta la molienda. Y allí vinieron la gente después de muchísimos años y lavaban el polvo que había quedado, los residuos de la molienda, y aún encontraban oro todavía. Ahora una gran creciente rompió mucha parte del molino, apenas está poco, que antes nosotros enseñábamos y decíamos cómo era el funcionamiento, pero ahora ya no queda. Ojalá que nuevamente se haga algo. ¿Usted conoce la mina del Tigre, de donde extraían el mineral? Sí. ¿Usted ha ido? ¿Todavía quedan piquetes ahí? Sí, sí, se llamaban minas del Tigre, llevaban el nombre, porque dice que aparecía un tigre en aquellos años, y de los últimos que quedarían acá en esta zona. Y yo he tenido oportunidad de ir a los socavones, hay galerías, y bueno, es importante, una cosa de ver, importante para la gente que quiera visitar este lugar. El llamado Camino del Inca, ¿existe? Sí, hay un pedazo de camino que hasta hace pocos años que yo lo visité. Ahora mis piernas no me dan, sino yo andaría trepada por allí. Se conoce que hombres actuales no lo hicieron por la forma que trabajaban la piedra, que era perfecto el camino, todo piso de piedra, y después tenía como un guardarrail, ¿cómo se llama? Que actualmente se hace de acero, de metal. Bueno, ellos lo hacían de piedra, pero de una perfección única. Ahora se hacen pircas de hace años, pero nunca he visto la perfección de esa pequeña pirca, la perfección que parece una pared hecha por los mejores albañiles. ¿Cuál es la ubicación geográfica de la comuna de Cruz de Caña? Cruz de Caña está ubicada en el departamento Cruz del Este, al noroeste de la provincia de Córdoba.
ejemplo, de la ciudad de Córdoba, al lugar que estamos ahora en este momento, en el río San Guillermo, tenemos 200 kilómetros de Córdoba, viniendo por la ruta de las altas cumbres y viniendo por Tanti, o sea, por los gigantes, tenemos 130 kilómetros. A veces no es aconsejable venir por allí porque el camino no está en condiciones. Mejor, sin ningún inconveniente, se viene por la ruta que va a las altas cumbres. Estamos cerca de la localidad o la comuna de Candelaria. ¿Qué significa Candelaria luego de haber sido declarada monumento histórico por la UNESCO a nivel mundial? Sí, justamente en este momento ha tomado mucho impulso el lugar, por ser que estamos a 10 kilómetros de la capilla La Candelaria, una de las 5 estancias jesuíticas que en esto fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y en estos momentos es visitada por muchísima gente del país, extranjeros, y se le está dando mucho impulso. Y también este lugar lo tomamos nuestro porque son nuestros vecinos y queremos muchísimo el lugar. Ahora, también es cierto que en la localidad de Candelaria estaban los jesuitas con su iglesia, pero antes que los jesuitas, seguramente aquí, en esta zona de Cruz de Caña, existía un amplísimo sector donde vivían los indios comechingones. Sí, toda esta zona fue habitada por los comechingones principalmente, había otra tribu también, antes de la venida de los jesuitas, que ellos hicieron mucho por ellos, pero como estaban salvajes no los querían mucho a los jesuitas, pero con el tiempo se adaptaron un poco. También es importante esto de visitar en este momento la iglesia, porque se está reconstruyendo, tiene alrededor de 400 años, y por tratarse de un monumento histórico y nacional, tiene mucha historia este lugar. Nosotros nomás acá podemos contar el paso de Facundo Quiroga por nuestra zona, donde estamos sentados en este momento en un camino, y por allí pasó en una oportunidad Quiroga buscando ¿cómo se dice? Ayudantes en San Luis, refuerzo, porque al llegar a Soto, de este riojano, encuentra un chasque donde le avisan que no continúe la ruta para Córdoba, porque el ejército del general Paz era mucho mayor. Los gauchos que él traía no eran suficientes para enfrentarlo, como que tuvo 2 pérdidas en la tablada Yoncativo, y él se va a San Luis a buscar este refugio, que los consiguió, pero con todo no fue suficiente. Pero uno quiere contar que pasaron por este mismo sitio muchísima gente, y más acá en el tiempo voy a contar una historia que yo he tenido momentos de comprobación. Acá el doctor Arturo Humberto Ilia dijo su primer discurso como político en este lugar, siendo un muchacho muy jovencito. Vino con un grupo de amigos correligionarios de Cruz del Eje, y en una casa de un caudillo del lugar, un señor Castro, Gil Castro, haciendo propaganda política, por supuesto, invita a esta gente y viene Ilia allí. Entonces, los que lo acompañaban, él era acompañante, le dicen: doctor, ¿por qué no arenga a esta gente? Dígale unas palabras, si lo conoce. Entonces,
él sube a la mesa que estaban comiendo, que le sirvió de tribuna y le habló a la gente. Entonces la gente quedó muy contenta de la sencillez de este hombre, de la forma como los habló, y fue un asiduo visitante de la zona. Acá lo recuerdan como en todas partes, como en Cruz del Eje, con muchísimo cariño. Y el doctor Nilo Neder ha hecho ya el tercer libro, hizo porque ha desaparecido él, sobre la vida del doctor Ilie. Y el último libro lo tituló De Cruz de Caña a la Casa Rosada. Qué interesante y qué anécdota más importante, ¿no? Lindo, lindo, yo siempre lo cuento. Uno porque lo conocí muchísimo, fue un amigo muy, muy íntimo de la familia. Así que me gusta siempre contar ese pasaje de la vida de él. El doctor Arturo Humberto Ilia, que padece. Bueno, doña Azucena, para no molestarla más, simplemente que nos cuente cómo fue que usted vino a este lugar, cómo vivió en este lugar, ¿así fue? Sí, ahora más estoy más asentada que antes, porque antes venía de paso. De chica yo vivía en Soto y me eduqué en las religiosas de Soto, hermanas, donde tenía una tía religiosa. Y yo escuchaba siempre historias de estos lugares, no lo conocía, pero me quedaron tan grabadas hasta que con parientes vine a visitarlos. Después, eh, pasando los años, mi marido trabajaba, era industrial de la cal, y vino a buscarme a mí este lugar, preguntó si había piedra caliza y encontró acá. Fue el pionero de la cal, de los mármoles. Nadie conocía lo que era cal. El primero hornos que se hizo acá lo hizo él, que se vendía a Soto, Córdoba, se cargaba en la estación de Soto, la cal ya hecha, donde la mandaban a distintos lugares. Y por esas circunstancias venía de Córdoba acá a Córdoba. Y en este momento estoy pasando más tiempo, la mitad del año la paso acá, la otra mitad en Córdoba, donde tengo parientes, ya perdí a mi marido, así que quedé sola. Pero sigo investigando y me sigue gustando este lugar, para mí muy querido y que tiene tanta historia, mucha gente buena. Acá, voy a decir una cosa, acá no hay gente pobre, acá no hay gente desocupada, todo el mundo, la mujer como el hombre tiene su trabajito, no grandes cosas, pero nadie le falta la comida, que tenemos que dar gracias a Dios. Nadie pide nada, nadie necesita con urgencia ninguna cosa. Bueno, doña Azu, le agradezco muchísimo esta posibilidad de escucharla que tenemos. Muchas gracias.